Hey, ¿qué tal? Estás en NotiVinex y estas son las noticias más importantes del día en Venezuela. Como siempre, en la esquina superior derecha del video tenemos la tasa de cambio del dólar del día de hoy. Ya sin más dilación, comenzamos. Tibisay Lucena contribuyó al socavamiento de la democracia en Venezuela. Como es bien sabido, el día miércoles, personeros y jerarcas del régimen anunciaban el fallecimiento de su camarada Tibisay Lucena, quien desempeñó por 14 años la jefatura del Consejo Nacional Electoral entre los años 2006 y 2020, siendo la principal ejecutora de los fraudes electorales que permitieron al chavismo enquistarse en el poder. Su gestión, si es que así puede llamarse, se caracterizó por poner el llamado poder electoral al completo servicio del chavismo, contribuyendo de manera decisiva a la destrucción de la confianza del sistema electoral y con el socavamiento de la desaparecida democracia venezolana. Estas acciones llevaron a Lucena a ser sancionada por la Unión Europea, Estados Unidos y otras decenas de países democráticos. A continuación, verás un poco de las acciones altamente cuestionables que Tibisay Lucena ejecutó en el CNE, las cuales fueron denunciadas por diversas organizaciones políticas de oposición. El CNE alteraba resultados y no fue un árbitro transparente. El CNE, con Lucena a la cabeza, rechazó la auditoría solicitada por el otrora candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky para comparar actas de escrutinio, cuadernos de votación y papeletas después de las irregularidades denunciadas en las elecciones presidenciales del año 2013, en las que el CNE chavista dio como ganador a Maduro entre más de una irregularidad por un margen de menos de 250.000 votos, que por cierto, hasta la fecha, todo el mundo recuerda, incluso los mismos chavistas están de acuerdo, que esta jornada electoral pasará para la historia como la entrega de la presidencia por parte de Capriles al régimen, no como una victoria del plátano. En agosto de 2017, el CNE encabezó las elecciones para escoger a los miembros de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, totalmente chavista e impuesta por el dictador Maduro para socavar la autoridad del parlamento netamente opositor. Después de esas elecciones, Lucena anunció que la participación del fraude fue del 41.53%. No obstante, la empresa Smartmatic, la que fue responsable hasta esa fecha de la asistencia técnica en los procesos electorales, denunció que el resultado fue manipulado para abultarlo. Smartmatic calculó que la diferencia entre la participación real y lo anunciado por el CNE chavista era de al menos 1 millón de votos, según las declaraciones del portavoz de la empresa, Antonio Mujica. Lo que quiere decir que de un padrón electoral hasta ese entonces de 18 millones de personas, votaron nada más 3 o 4 millones de chavistas arrastrados, siendo una clara minoría en el país, pero gobernando por un régimen tiránico. Unos meses después, en octubre del mismo año 2017, se realizaron elecciones regionales en las que se manipularon los resultados en el estado Bolívar, el más grande del país, en donde había resultado ganador el candidato opositor Andrés Velázquez. Desde el mismo portal del CNE fueron borrados los resultados que confirmaron la derrota del candidato del chavismo y las actas de totalización fueron deliberadamente alteradas por los subordinados de Tibisay Lucena para proclamar a Justo Noguera, candidato del PSV, como vencedor. Alto, si te gusta lo que ves, te informa o al menos te entretiene, puedes dejar un me gusta, un comentario y suscribirte al canal de NotiVinex. También puedes activar la campanita para enterarte cuando subimos nuevo video. O si prefieres, puedes seguirnos en TikTok o en Instagram, donde subimos resúmenes a diario de los videos largos que subimos aquí. Sin más, continuamos. Vulneró derechos políticos en complicidad con otros poderes controlados por el chavismo. En el año 2014, el CNE de Tibisay Lucena, en conchupancia con los demás poderes del régimen de Maduro, la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia, convocó a elecciones sobrevenidas para alcaldes del municipio San Diego del estado Carabobo y San Cristóbal, estado Táchira, como parte de una acción totalmente sincronizada y maquiavélicamente pensada para destruir y encarcelar a los alcaldes de dichos municipios, Enzo Escarano y Daniel Ceballos. El CNE chavista aplicó la ilegal e inconstitucional decisión de la Contraloría General de la República de inhabilitar a dirigentes opositores para ocupar cargos públicos, entre ellos a María Corina Machado y Leopoldo López, violando los artículos 5, 42, 63 y 64 de la Constitución venezolana. Suspendió unilateralmente en octubre de 2016
la solicitud de referendo revocatorio contra Maduro, habiéndose recabado el total de firmas necesarias para activarlo. Todo esto lo hizo acatando decisiones de tribunales de primera instancia sin ejercer consulta ante instancia superior alguna. CNE de Tibisay Lucena manipuló el cronograma electoral a conveniencia del régimen. Para ponerlos en contexto, las elecciones en Venezuela hasta el año 2012 se venían haciendo la primera semana de diciembre como costumbre, tradición, mandato por ley, como quiera tomarse. Lo cierto es que en el citado año hubo un adelanto de elecciones para el mes de octubre, para elegir a Chávez como presidente, aún siendo un paciente oncológico del que no se sabía la gravedad de su enfermedad, salvo informaciones extraoficiales. Lo cierto es que el ahora comandante eterno supremo mortadelo intergaláctico que se murió y que no volverá, se presentó como candidato en un estado de salud muy debilitado y que a la larga le impedía ejercer la presidencia de la República, algo que, según la ley electoral y la Constitución, no está permitido, pues todo presidente o candidato debe estar en condiciones físicas y mentales óptimas para poder postularse y ejercer la primera magistratura venezolana. Sin embargo, el CNE de Tibisay Lucena y de su camarada Hugo Chávez no solo lo aceptó como candidato, sino que adelantó las elecciones de diciembre a octubre, siendo reelecto Chávez bajo fuertes cuestionamientos de ventajismo y de fraude, además de los cuestionamientos acerca de su grave enfermedad. Todos sabemos la triste historia de diciembre. El recién electo presidente anunciaba que tenía que operarse por cuarta vez y que de pasar algo grave, los chavistas tendrían que elegir a Nicolás Maduro como presidente. Ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. No convocó a elecciones de miembros de consejos municipales, concediendo un periodo adicional de 4 años, elecciones que debían hacerse en el año 2009, siendo pospuestas para 2013, en clara violación de los artículos 175 de la Constitución y 82 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Convocó y adelantó deliberadamente y sin razón las fraudulentas elecciones presidenciales de diciembre de mayo de 2018. Eliminó las elecciones del Parlamento Latinoamericano, Parlatino, en el año 2015 en contra de los artículos 63 y 293 de la Constitución, 33 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, 41 y 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Manipuló el padrón electoral. El CNE chavista autorizó cambios en el registro electoral cuando ya había cerrado para las elecciones regionales de diciembre de 2012 y las elecciones municipales del 8 de diciembre de 2013, en clara violación de los artículos 35 y 40 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Manipuló la proyección poblacional para las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015 para el establecimiento de la tabla de cargos y las circunscripciones electorales de la Asamblea Nacional, con el fin de beneficiar al PSUV, el partido del régimen. Migró sin hacer consulta alguna a más de 700.000 electores venezolanos de sus centros de votación 48 horas antes de la elección. Inclusive, migró a ciudadanos el mismo día de los comicios, en las elecciones regionales de 2017 en el estado Miranda. Tibisay Lucena, en su presidencia del CNE, nunca garantizó elecciones justas y equilibradas. El CNE permitió y justificó el ventajismo y el fraude durante todos los procesos electorales que se convocaron desde el año 2006 hasta la fecha. El chavismo, a la cabeza de Chávez primero y Maduro después, usó recursos públicos y bienes del Estado venezolano, en especial la plataforma de medios de comunicación públicos con transmisiones, cadenas de radio y televisión presidenciales para promover candidatos del PSUV en todas las elecciones. Por último, permitió la coacción y el chantaje, incluso en declaraciones públicas del presidente, ministros y funcionarios del régimen contra empleados públicos y beneficiarios de programas sociales, los cuales eran obligados a votar con el acompañamiento de dirigentes y voceros de poca monta del PSUV. Peor aún, eran intimidados a través del nefasto Carnet de la Patria. Continúa la purga de chavistas contra chavistas. Van 58 detenidos por corrupción roja-rojita. La fiscalía que responde directamente al régimen de Maduro ha elevado a 76 las órdenes de aprehensión, las cuales han sido emitidas en lo que han llamado como una cruzada anticorrupción, desencadenando, como ya es bien sabido, gracias al seguimiento que Notivinex le ha dado, a la renuncia y desaparición del número 3 de la arquitectura criminal roja, Tarek El Aissami. El fiscal rojo y amigo de Maduro, Tarek William Saab,
ha notificado que hasta los momentos hay 58 personas privadas de libertad, como parte de la purga chavista emprendida por el mismo Maduro para poder deshacerse de varios altos funcionarios jerarcas y empresarios que supuestamente están vinculados a un grosero y descomunal robo y desfalco a la principal empresa del país, PDVSA, en manos del chavismo desde el gobierno de Hugo Chávez. La llamada Cruzada Anticorrupción ha reunido diversas investigaciones que han concluido en más de 160 allanamientos de lujosas propiedades, vehículos, aviones y millones de dólares en efectivo, mientras que todavía quedan 18 órdenes por ejecutar, ha indicado en la red social Twitter el fiscal Rojo. La principal trama de corrupción es el caso de PDVSA Crypto, en el que el Ministerio Público ha solicitado 53 órdenes de arresto y 99 allanamientos a nivel nacional, detalló el fiscal Saab. Esto en alusión a los delitos perpetrados por sus camaradas chavistas en la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, SUNACRIP, un organismo que está involucrado en el robo y manejo fraudulento de fondos de la estatal petrolera mediante operaciones con criptomonedas. Pese a que la dictadura chavista sostiene que esta media centena de detenciones se debe a una lucha contra la corrupción, lo cierto es que se trata de una purga producto de feroces peleas internas entre Maduro y sus jerarcas, sobre todo con el Aizamí. Más de 300 migrantes permanecen atrapados en frontera entre Bolivia y Chile. Más de 300 migrantes de distintas nacionalidades ingresaron el día 12 de abril al complejo fronterizo en Colchane, después de haber pasado horas varados en el área limítrofe entre Bolivia y Chile, estando peligrosamente expuestos a las bajas temperaturas. Según los reportes de las autoridades locales de Colchane, la gestión de la localidad ha permitido que el gobierno chileno pueda acoger a los ciudadanos afectados en las instalaciones de respuesta migratoria, luego de que el mismo grupo de personas fuese impedido de ingresar a Bolivia debido a que habían llegado de forma irregular al país austral. La directora de Salud Municipal de Colchane, Yolanda Flores, manifestó que tuvieron que ir con el equipo de salud a brindar atención hospitalaria a varias personas afectadas. Tuvieron que trasladar de urgencia a niños y mujeres embarazadas víctimas del mal de altura. La funcionaria de salud advirtió que las temperaturas en la zona están muy bajas y esta situación puede traer complicaciones de salud. Desde los últimos años, decenas de personas han perdido la vida en el intento de cruzar los humedales de esta zona fronteriza. Igualmente, Colchane, un poblado de unos 1.600 habitantes y ubicada a 3.700 metros de altura en pleno altiplano, ha sido el centro de una crisis migratoria sin precedentes, en donde cientos de personas, en su mayoría migrantes venezolanos, sortean los escasos controles para poder entrar a Chile. La cobertura telefónica en la zona es débil y en muchos casos nula, contando con un servicio de salud primario con capacidad para atender un poco más de 10 casos diarios. El hospital más cercano está a 250 kilómetros en automóvil, por caminos sinuosos y con tramos sin pavimentar. Esto ha llevado a que la precaria infraestructura del poblado se vea desbordada en varias ocasiones por las oleadas migratorias en los últimos años, en su mayoría de ciudadanos venezolanos que emigran en búsqueda de una mejor calidad de vida. Porque no, Venezuela no se arregló, el trabajo no se arregló, los servicios no se arreglaron, el turismo no se arregló y Chávez tampoco se arregló, porque se murió. La migración irregular no era para nada nuevo en Chile. Sin embargo, en los últimos años, la cifra se ha multiplicado por 57, pasando de unos 415 a 23.000 personas que han pasado e intentan pasar irregularmente al país, según las cifras del Servicio Jesuita Migrante. Con esto llegamos al fin del video del día de hoy, no sin antes pedirte nuevamente que si te gustó lo que viste, te informó o al menos te entretuvo, puedes dejar un me gusta, un comentario y suscribirte al canal de Notiminex. También puedes activar la campanita para enterarte cuando subimos nuevo video. Sin más, nos vemos en la próxima.